Señor los bendiga, queridos hermanos y hermanas. Es un placer poder estar aquí con ustedes hoy impartiendo la palabra de Dios. Así que estamos llegando al final de este series de los 40 días que Jesús pasó enseñando sobre el reino de Dios a sus discípulos. Yo creo que es importante reconocer que era tan importante para Jesucristo que los discípulos reconocían, entendían completamente qué era lo que significaba el reino de Dios, que se quedó aquí por 40 días para enseñarlos. Ya hemos visto que después de la resurrección se apareció a María Magdalena y luego se apareció en el camino de Emaús. Hemos establecido que es muy posible, muy bien, podrían haber sido su tía y su tío del lado de la familia de José. Luego les aparece a todos los discípulos, excepto a Tomás. Y después se aparece a todos los discípulos, incluyendo Tomás. Luego aparece en la playa y prepara el desayuno para sus discípulos. Aunque vamos a leer unos versos, aquí vamos a leer unos versos que hablan de la aparición de Jesús después de la ascensión, algo que sucedió después que se fue al cielo. Y hay textos muy importantes porque apuntan a la validez de la credibilidad de los testigos en Cristo resucitado. Y luego la próxima semana vamos a hablar sobre el nacimiento de la iglesia, el domingo de Pentecostés. Y creo que ya hemos establecido que según la teología de San Pablo, Jesús era el segundo Adán. También hemos establecido que si hay un segundo Adán, hay una segunda Eva, y yo creo que hemos establecido que sí hay una segunda Eva, y la segunda Eva es la iglesia, la novia de Cristo. Luego se apareció a más de 500 hermanos en una vez, la mayoría de los cuales todavía estaban vivos, aunque algunos de ellos habían dormido. Quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Algunos, yo creo, había algún malentendimiento acerca de la veracidad de la resurrección física real de Cristo. Entre los muertos se habían infiltrado en la iglesia de Corintios. Ahora, una de las maneras para leer estas cartas, necesitamos nosotros de preguntarnos, ¿por qué está escribiendo esto? ¿Por qué está escribiendo esta carta? Entonces, aquí en ese versículo 15, parece que había algunos problemas, algún debate, que había personas que no estaban totalmente convencidos que Jesucristo resucitó de los muertos. Aquí en la iglesia, en Corintios, o al menos había alguna confusión acerca de la resurrección de los creyentes. Pablo ha insistido en que para ser salvo, una persona debe de creer todo el evangelio. El evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, incluyendo la muerte de Cristo por nuestros pecados y la resurrección de los muertos por el poder de Dios. Ahora Pablo ha comenzado a argumentar que la creencia en la resurrección física de Jesucristo de entre los muertos debía ser alcanzable por aquellos en la iglesia del primer siglo. Tuvieron la ventaja de hablar directamente con algunas personas que habían visto a Cristo vivir después de su resurrección. En el versículo anterior, Pablo le recuerda
que Jesús se apareció a Pedro y a los otros discípulos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Antes de aparecerse a más de 500 personas, la mayoría de esas personas que vieron a Jesús siempre estaban viviendo después que se confirmó su muerte. Fueron testigos de la verdad, de que Jesús vive, aunque algunos esos testigos ya habían muerto, se habían dormido, es la terminología que usa Pablo, en el momento en que Pablo escribió esta carta. Santiago también, luego se aparece a Santiago y a todos los discípulos, versículo 7. La aparición de Jesús a Santiago y a los apóstoles se mencionan en el Nuevo Testamento, conciertamente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Sin embargo, no hay una indicación clara en la Biblia de a cuál Santiago se refiere en este caso. Hubo varios individuos llamados Santiago en la Biblia, incluyendo Santiago el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles, Santiago el hijo de Alfeo, también uno de los 12 apóstoles, y Santiago el hermano de Jesucristo. Algunos eruditos creen que el Santiago mencionado en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, es el Santiago, el hermano de Jesús. Yo creo eso. Mientras que otros creen que podría haber sido el hijo de Zebedeo o es Santiago, el hijo de Alfeo. La identidad exacta de este Santiago no se conoce definitivamente y sigue siendo un tema de debate entre los estudiantes. Quiero concluir con esos 3 puntos que se pueden aplicarse en nuestras vidas hoy. No puede haber resurrección sin muerte. San Juan capítulo 12 versículo 24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda como una sola semilla. Pero si muere, produce muchas semillas. Sabemos que Jesucristo se refiere en el Nuevo Testamento como la semilla que nació de la semilla incorruptible. Y esa semilla murió, y esa semilla se enterró, y esa semilla resucitó. Y cuando resucitó esa semilla, se multiplicó, porque solamente había 11 en la comunidad cristiana. Pero cuando se resucitó, empezó a multiplicarse. 2000 años después, podemos nosotros mirar que esa semilla se multiplicó. Nos dicen que hay como 3 billones de cristianos alrededor del mundo. La multiplicación de una semilla que se murió. Número 2. No podemos experimentar el poder de la resurrección sin fe. Juan capítulo 20, versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Wow. Wow. Lo que Jesucristo les dice a los apóstoles, les está diciendo: la razón que ustedes creen es porque me han visto. Pero bienaventurados, bendecidos va a haber las generaciones que no me han visto, pero han creído en mí. ¿De quién está hablando? Está hablando de ti, está hablando de mí, que nosotros somos bendecidos porque no lo hemos visto, pero hemos creído en Él. Y cuando la Biblia nos llama bendecidos, está hablando de una bendición espiritual, física.
en cada área y aspecto de nuestras vidas. Número 3, el Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos vive en nosotros. Vive en nosotros. Y vamos a platicar más sobre esto. Wow, porque es algo tan poderoso, hermanos y hermanas. Tan poderoso ser consciente que la tercera persona de la Trinidad vive, mora dentro de nosotros. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que yo y tú somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. El ministerio del Espíritu Santo tiene 3 áreas. Él es nuestro maestro. Wow, no puedes tener un mejor maestro que el Espíritu Santo. Él es nuestro consejero. Él nos da los consejos mejores que cualquier terapia nos puede dar. Y Él nuestro guía. Y necesitamos un guía, hermanos y hermanas. Estamos viviendo en una cultura, estamos viviendo en una temporada donde hay tanta confusión, tantos obstáculos, tantas distracciones que necesitamos un guía que nos ayuda y nos guía en los caminos del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, tú conoces cada persona que nos está escuchando hoy. Mi oración para ellos es que tú puedes tocarlos en cada área de sus vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos miramos el próximo domingo celebrando Pentecostés.